se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Orgañarás, que hoy ha titulado su columna Síntomas y lógica de la decadencia europea. Hola Aurelio, buenos días. Buen día Marínez, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, comenzamos a desarrollar el tema, ¿te parece? Bien. Bueno, todas las semanas, o con mucha frecuencia por lo menos, aparecen noticias en nuestra prensa, en la prensa usual. No estoy hablando de prensa especializada o de periódicos que no están al alcance del gran público. Aparecen noticias que, digamos, son, yo las he agrupado en esta columna bajo la palabra de síntomas. Se trata de síntomas de una situación que está modificando el cuadro europeo, y para los ojos de los argentinos, que en realidad son nuestros oyentes, implican cambios de algún modo sorprendentes, porque hemos vivido décadas encandilados por Europa. La parte más frívola de la sociedad argentina pudiente, en los últimos años, o en las últimas décadas quizás, opta por Miami, sueña con Miami. Pero lo más arraigado en la sociedad argentina es el sueño de Europa, es Europa como modelo civilizatorio, como eje de la cultura universal, y además como modelo institucional y como símbolo, sobre todo en las últimas décadas, en las últimas 6 o 7 décadas, como síntoma de la prosperidad y de una vida digamos tranquila, como síntoma del estado de bienestar, y por supuesto que allí no había en esa visión ningún engaño. Efectivamente, Europa y los Estados Unidos, de algún modo Japón, gozaban de un nivel de consumo y de beneficios en la vida cotidiana completamente usuales, inusuales para el resto del mundo, y aún para la Argentina, que durante mucho tiempo pudo gozar de un estatus privilegiado dentro del mundo colonial y semicolonial. Particularmente durante mucho tiempo fuimos la envidia de nuestros vecinos latinoamericanos y hasta nos considerábamos ajenos a ellos, como si en realidad formáramos parte de Europa y no del mundo latinoamericano. Esto ha cambiado, y por supuesto que no va a ser fácil que ese cambio impacte la conciencia de sectores que en realidad siguen encandilados con sacarse una foto en la Torre Eiffel. En el caso de los que optan por Europa, los que optan por Miami son de una especie mucho más frívola y mucho menos culta, mucho más de rastacueros, de caretas. Y claro, si se mantienen, los que se mantengan en esa actitud de mirar la Torre Eiffel, similar a los que tienen los argentinos que van a Bariloche y jamás se ocupan
de echarle una mirada a los barrios pobres de Bariloche, para quedarse con una imagen de lo que son los lugares emblemáticos de Bariloche. Claro, así no se ve nada, se ve solamente lo que se quiere ver. Pero en la prensa, retomo lo que decía inicialmente, hay frecuentemente noticias que muestran cómo eso está cambiando, y podemos hablar legítimamente de una decadencia y de un desarrollo de una crisis en el mundo europeo. La semana que pasó aparecían noticias sobre los estudiantes franceses que tenían que saltearse frecuentemente alguna comida. O sea, estas noticias que nosotros podemos considerar que son digamos, características de nuestras poblaciones marginales, no se nos ocurre pensar que pueden estar ocurriendo en Europa. Y sin embargo, la prensa, nuestra prensa, que precisamente no es una prensa protestataria, no es una prensa interesada en señalar con un dedo acusatorio a Europa, hablaba de esto como un fenómeno digno de ser tenido en cuenta. En la misma semana, una información daba cuenta del crecimiento preocupante de los robos en los almacenes de Gran Bretaña. O sea, esto no puede ser disociado de la crisis de las poblaciones mayoritarias de Inglaterra, que han visto, digamos, incrementados los precios de una manera muy preocupante para ellos, mientras no han tenido aumentos salariales que compensaran eso. O sea, se han visto enfrentados a un proceso de empobrecimiento, de carestía de la vida, de dificultad para comprar los alimentos, y ni hablemos cuando se trata de pagar la energía. Digamos que los almaceneros ingleses estén pidiendo medidas de seguridad que impidan la generalización de estos robos a sus negocios, creo que hace pensar en todo lo que se dice en la Argentina sobre los problemas de la inseguridad, como si fuesen una especie de patrimonio particular de nuestro país, impensables en los países que esa misma población tan sensible y con justicia sensible a los problemas de la inseguridad imagina cuando piensa en Europa. Europa supuestamente es otro mundo. También estamos en un momento en el cual la economía europea pasa por situaciones difíciles. Este año, según dicen los que saben, Alemania va a sufrir una recesión, un retroceso del 0,5% de su producción del 2022, va a ser el resultado del año actual. Y por otra parte, en otro ámbito de la realidad, en el ámbito de las ideas políticas, vemos esto que se llama el auge de las derechas en Europa, un fenómeno muy contradictorio, porque en realidad las derechas europeas se caracterizan por tomar y hacerse cargo de un tipo de reivindicaciones que en otro momento, en otras épocas históricas, estuvo a cargo de los partidos de la izquierda europea,
y ante el abandono de esa izquierda, particularmente la socialdemocracia, que se ha subordinado completamente a las políticas neoliberales que protegen a los núcleos de poder financiero con desmedro de los intereses de la población y de las clases trabajadoras, esa derecha europea antimigrante, tradicionalista en cuanto a la defensa de valores culturales y morales, asume la defensa de los trabajadores europeos, encaminando la protesta, es verdad, hacia por ejemplo, las poblaciones migrantes, del mismo modo, en un modo similar al que hizo Trump en los Estados Unidos, pero canalizando, y eso tiene que ser reconocido, porque si no, no se entiende nada, canalizando el mal humor y el dolor creado por el propio capitalismo globalizador, que ha sacrificado a sus poblaciones obreras buscando salarios baratos en otros países, en países del África, en países del Asia, en el caso de Europa, en Europa Oriental, con la carencia de todo tipo de consideración patriótica y solidaria hacia sus propias poblaciones, que es lo característico del régimen capitalista. Lo que dicta la norma de conducta del capital es la tasa de ganancia, y en consecuencia, si es necesario sacrificar a las propias poblaciones del país, se las sacrifica en el altar de la tasa de ganancias. Bueno, esos son elementos que yo, resumiría en la categoría de los síntomas. Pero además, creo que conviene y hay elementos para comprender la lógica que preside esta situación de deterioro europeo y y los fenómenos de una decadencia que tiene muchos elementos que nos podrían llevar a pronosticarla como irreversible, o sea, como una crisis que solamente puede agravarse con el tiempo y de ninguna manera es una cosa episódica de la cual Europa vaya a surgir retomando los niveles de prosperidad y de consumo y de desarrollo civilizatorio, digamos, ¿no?, que ha conocido en otras épocas. Creo que la mejor manera de ver la lógica de esta crisis en un ejemplo actual y muy preciso está dado por el fenómeno que está desarrollándose en el África con Níger. Resulta ser que Níger es colonia francesa, cuya revolución militar está empeñada en liberar al país y echar a Francia de Níger definitivamente, no ya del gobierno, porque Níger tiene institucionalmente un régimen jurídico que lo transforma en un país independiente, sino de lo que es el colonialismo económico y el agobio del país en beneficio de los intereses franceses. Para que el oyente tenga una idea, Níger es un gran productor de uranio y Francia le pagaba por el uranio, por supuesto, en base a haber de la complacencia de un régimen institucional nigeriano
complaciente, proimperialista, le pagaba 80 centavos de euro el kilo de uranio. El precio internacional es de 200 euros el kilo. O sea, le pagaba menos de la 200ava parte del valor que tiene, por ejemplo, el uranio de Canadá. Esta situación creo que nos ubica frente a un cuadro que es similar al que podríamos vivir los pobladores urbanos de la Argentina si de pronto pudiéramos comprar el asado a 20 pesos. Claro, si por algún milagro económico consiguiéramos hacer semejante cosa, y la verdad que tendríamos pocos motivos para quejarnos acerca de la dificultad de comer todos los días. Bueno, Francia, que tiene importantísimas centrales nucleares alimentadas con ese uranio, lo obtenía en Níger a 80 centavos de euro el kilogramo, y ahora va a tener que pagar 200 euros. Entonces, la liberación que está logrando el mundo africano por sus propios méritos de las figuras patrióticas que genera cada uno de los países, y la asociación con China y con Rusia, desplazando a los europeos del dominio del África, es la otra cara de la decadencia de Europa. Esto podríamos remitirnos, para comprender más claramente esto, a los principios del siglo XX, donde extraordinariamente toda la sociedad europea, incluso la socialdemocracia, que todavía se sentía en esa época tributaria del manifiesto comunista y del marxismo, sin embargo, no rechazaba la política colonial. Hay una referencia clarísima en el sentido de lo que estoy diciendo en el Congreso de la Internacional Socialista de la ciudad de Stuttgart en 1907, donde la comisión que trató el tema colonial decidió no rechazar, lo leo textualmente, no rechazar por principio en toda ocasión una política colonial, que bajo un régimen socialista puede operar una influencia civilizatoria. O sea, la socialdemocracia, la representación obrera dentro de la sociedad europea, reconocía con esto que Europa, por supuesto, bajo el manto hipócrita de la necesidad de civilizar a los pueblos pobres, reconocía con esto que Europa obtenía un beneficio por la compra a precios de remate de la producción de materias primas del resto de los continentes, en este caso del África, de América Latina, del Asia. En esa época casi toda el Asia estaba bajo el régimen colonial europeo, la India, China, eran colonias europeas. Reconocía hasta la socialdemocracia, no hablemos de la derecha, que esa sangría de los recursos del resto del mundo era el secreto de la prosperidad europea. Bueno, la crisis de ese sistema, el achicamiento fruto de la revolución del mundo colonial y semicolonial y de los avances que ha tenido y que está obteniendo actualmente de la mano
de las alianzas con China y Rusia está en la base de la crisis europea. Ese es un elemento fundamental. El otro elemento está dado por el hecho de que la existencia de mano de obra calificada y a precios más económicos en el mundo periférico haya llevado a este desplazamiento de la producción industrial hacia el Asia o hacia el mundo periférico en general, transformando a Europa y en alguna medida a los propios Estados Unidos en centros financieros del mundo global, pero desprovistos cada vez más de lo que es el secreto de la generación de riqueza, que es la generación de riqueza en la economía real. Esto creo que es muy importante que hagamos lo necesario los argentinos y los latinoamericanos por comprenderlo, porque tenemos que ir, cobrando conciencia de los cambios que están en curso en la economía global, para pensar con ojos nuevos en qué mundo estamos viviendo y a qué mundo nos tenemos que acomodar en defensa de nuestros propios intereses y nuestro propio desarrollo. Porque si se imponen ideas totalmente trastornadas con relación a la realidad global, de desdeñar a este mundo, como lo señala Milei, no vamos a comerciar con los comunistas, y los comunistas resulta ser que son todos, salvo los Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña. Estamos pensando en nuestras propias cuestiones, en nuestros propios intereses, de una manera con las ideas que pertenecen a un mundo que está ya acabado y totalmente desubicados con relación a dónde están nuestros mercados potenciales y nuestros mejores socios. Así es. Bueno, Aurelio, gracias como siempre por tu valioso aporte. Un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. Con otra cuerda, Tano o gallego de mierda será siempre ese paisano. No hay mayor soberanía que una banca nacional. Los pueblos la pasan mal cuando viene un extranjero a decir quién es primero, si el hombre o el capital.